Bueno, ¿quién está molido? ¿Quién está molido después de la actividad? Ya se dieron cuenta que estoy nervioso, entonces aprovechemos para quitarme los nervios desde ya. ¿Quién como molido? ¿Quién está como? Yo vi que a Juan Simón le pegaron, pero no sé si solo le estaban acusando a él, pero bueno, espero que el premio les haya gustado. Le estaban apedreando duro. Bueno, muy bien. Ya venga, yo veo estas caritas que hay acá, veo caras nuevas para mí, que bueno, para los que también me ven por primera vez, mi nombre es Juan Manuel, hago parte del equipo de servidores acá en CCM Youth. Basta decir que bienvenidos, nos alegra mucho que estén esta noche con nosotros, perseverando ya, acercándonos a mitad de año, ¿no? Para mí también es mitad de año porque mi hija está cumpliendo 6 meses, entonces aprovecho para chicanear. No hay foto para mostrarles, pero bueno, después se darán cuenta. Bueno, bienvenidos otra vez. Esta noche, como se dieron cuenta, tenemos un tema que tiene que ver con la gracia, ¿no? Lo que el Señor le manifestó a la mujer que fue atrapada en adulterio. Así que todos sabemos, Juan sí lo recordó esta noche, esa persona, la que era atrapada en adulterio, era digna de muerte, debía ser apedreada. Y bueno, en este tiempo, para dar un poco de contexto a la palabra, estamos en la época de títulos, ¿sí? ¿Alguien acá le gusta el fútbol? ¿Algún fan del fútbol? ¿Sí? Bueno, hay uno, dos, tres. Pues ya casi se define la Champions, ¿no? A propósito, la Liga, la Serie A, la Bundesliga, ya todas están con campeón. Y la pregunta es, ¿aquí quién le va al Real Madrid? ¿Alguien al Real? A ver, ¿cuántos? Bueno, lo bueno es que esta noche es una noche de arrepentimiento, entonces los del Real examinen sus caminos. Ah, y el 11 está clasificado, lo que nos alegra, lo que es gracia, ¿no? Ah, hace mucho tiempo no lo veíamos, pero bendito Dios. Pero bueno, los títulos, mientras me acomoda el micrófono, los títulos, sobre todo deportivos, y esta mitad de año también tenemos los Juegos Olímpicos, son una recompensa por el esfuerzo, ¿no? Durante toda una temporada, un equipo se esfuerza o quizás un atleta entrena, se cuida, se guarda para estar en la competencia y al final recibe una recompensa, pues por su esfuerzo, ¿no? Ahora, esto en la palabra aplica y como que no aplica, ¿cierto? Porque hay una recompensa a nuestro esfuerzo, hay una recompensa a nuestra dedicación en lo que sea que hacemos, ¿sí? En lo natural, servir a la gente, trabajar, despertarnos, madrugar, trabajar, en fin. Pero también hay cosas que obtenemos que no tienen nada que ver con nuestro esfuerzo, ¿sí? Obviamente una de esas es la gracia. Pero antes de hablar más a fondo, hablando de los títulos, pensemos primero que todo ustedes, cada uno, y quizás tres ejemplos, tres personas diferentes. ¿Qué victorias han tenido ustedes recientemente? Ya hablemos como títulos, ¿cierto? Alguien que haya tenido una victoria reciente. No sé, alguien que pasó el semestre o... Cuéntanos. ¿Sí? Sí, era para contar. Bueno, repito, tres ejemplos, quien pueda compartirlo, tres personas diferentes. Alguien que haya tenido una victoria reciente, que pueda compartirla. Tú, ¿cuál es tu nombre? Diana. Diana, cuéntanos qué victoria tuviste. Si no te da pena el micrófono. Bueno, buenas noches. Mi reciente victoria, y de hecho por eso vine hoy a agradecerle al Señor, es que nos sirvieron el aval para la ponencia ahorita del encuentro de semilleros, no Caldas, entonces voy a estar haciendo la ponencia el 22 de mayo allá y es algo muy emocionante. Sí, acá en la Universidad de Caldas. Impresionante, muy bien, un aplauso para Diana, para el Señor. Muy bien, esto es tremenda victoria en el universitario. Yo nunca hice una ponencia, entonces te admiro, Diana. ¿Alguien más? ¿Otra victoria reciente? ¿No? Bueno, muy bien, ahora sí se atrevió.
Bueno, mucho gusto. Para los que no me conocen, me llamo Erika. Bueno, una de las victorias que tuve esta semana fue que, pues básicamente, aunque no es fácil contarlo, pues económicamente, digamos que en la casa hemos estado un poco apretadas y ya estábamos como muy apretados. Y el Señor maravilloso puso una amiga en mi camino y me dio un trabajo. Y estábamos tan apretados, pero en ese momento mi amiga me dijo, te voy a adelantar 500.000 pesos y con esa plata ya mercamos y todo. Entonces fue tremenda victoria en el Señor. Gracias. ¿A quién le pagan por adelantado? Eso, a nadie. Algunos necesitan gracia para querer trabajar, entonces, gloria a Dios. Bueno, tenemos un trabajo nuevo en un tiempo súper oportuno, una ponencia, el aval para hacer una ponencia. Uno más, alguien más. No, reciente, puede ser de hace 20 años para acá. Buenas noches, mi nombre es Alexander, para los que no me conocen. Em, bueno, la victoria que les quiero pues, contar es que pues, mis papás se van a casar. Mi- y pues mi papá está en ese proceso de aceptar a Cristo, entonces pues es una victoria. Tremendo, Alexander, gracias a las tres. Wow, entonces tenemos una victoria en lo académico, ¿sí? En el estudio, en la preparación, en lo laboral y lo económico, y también en tanto lo espiritual como lo familiar, ¿no? Y vemos que en cada una de esas victorias, bueno, contamos con que, obviamente, sí, el tema es la gracia, ya lo sabemos, pero son cosas que no podrían haberse dado necesariamente o que no serían aseguradas solo por el esfuerzo, ¿sí? Seguramente hay varios estudiantes haciendo ponencias o presentándose a una ponencia, así como hay gente en el campo laboral, ¿no? Y bueno, bendito sea el Señor. Ahora pensemos, y vamos a tener las victorias allí, de ejemplo. ¿Qué victorias ha tenido Jesús? Pues el Señor, ya conocemos la palabra, espero que conozcamos la palabra, pero en nuestras vidas, ¿qué victorias ha tenido el Señor? Y esto es obviamente para que lo meditemos. Quizás sea fácil identificar una, como Alexander ya nos compartió, y bueno, también Erika y Diana. O a veces puede ser difícil decir, bueno, pero yo realmente creo que mi vida ha sido derrotas, ¿no? O más derrotas que victorias. Entonces pensémoslo. Pero en la palabra encontramos una declaración del Señor mismo y es consumado es. Vamos a decir, ya está. En la universidad serían, pasé el semestre, vacaciones, me gradué. Bueno, lo que sea que nosotros estemos ansiando, el Señor también llegó a un punto en el que dijo, consumado es. Y que para Él fue una victoria impresionante y todos sabemos que se trata de algo en específico. Pero como les estaba diciendo, contamos con que las victorias que tenemos en el Señor pues son por gracia, pero vamos a ver unas victorias que el Señor tuvo en el Antiguo Testamento, por ejemplo. No sé si alguien recuerda algún pasaje, yo les voy diciendo, ustedes me comentan si hay otros, porque vamos a ir a una de las primeras menciones de la palabra gracia. ¿Okay? Vamos a ir por favor a Génesis capítulo 6, versículo 8, por favor. Génesis 6, versículo 8. Muy bien. ¿Quién ya la tiene? ¿Alguien que pueda leerlo con voz alta, fuerte, resonante? Muy bien. Bueno, escuchamos, sí. Génesis 6, 8. Muy bien, o sea, es muy cortico, pero gracias, Luce. Noé halló gracia ante los ojos del Señor, de Jehová. Pero, ¿qué significó para Noé la gracia en ese momento? Alguien, pues, nosotros relacionamos a Noé con algo muy específico, ¿no? El arca, ¿sí? Y sobre todo el arca como algo que representaba salvación para él, para su familia, obviamente para la humanidad, pero
el contexto, el trasfondo de por qué el arca, pues recordemos que el Señor dice, el pensamiento del hombre de continuo es el mal, la intención de su corazón es el mal, y de cierta manera el Señor como que se arrepintió de haber creado al hombre viendo la condición en la que estaba, pero Noé halló gracia delante del Señor. Y entonces el Señor le da un diseño y le da una orden, y es de pues, construir un arca, ¿sí? Algo que, como también lo hemos escuchado varias ocasiones, para la época no tenía sentido. Primero, ¿qué es un barco? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? Porque en ese tiempo pues, no llovía, digamos, de la forma que lo conocemos hoy. Y bueno, y luego él dice pues, que va a llover, ¿no? Que va a haber un diluvio. Y más adelante nos damos cuenta, después de muchos años, finalmente que la palabra de Dios se cumplió y su familia pues fue salva, ¿no? Y de ahí vienen generaciones y no estamos diciendo que Noé fuera perfecto, pero halló gracia. Pero esa gracia que halló Noé le permitió algo específico, vamos a ver qué es más adelante. Otro punto, y voy a ir enumerando para pues no detenerme como en cada una, tenemos también la historia, otra victoria muy conocida, yo creo que las más grandes victorias del Antiguo Testamento, que la conocemos desde pequeños los que veían películas en Semana Santa, pues, y no conocían al Señor. ¿De qué victoria es? Pues bueno, puede ser Moisés, alguien así gigante como yo. Sí, bueno, ya saben que no soy tan gigante, pero bueno, David y Goliat, ¿no? Se la conoce hasta el más ateo. David y Goliat es una victoria, la victoria que obtuvo David, que obtuvo Israel, pues es tremenda. Y ¿qué representó para David en ese entonces un niño? Bueno, por lo menos no era un hombre completamente formado. El pueblo de Israel estaba apabullado, nadie quería enfrentarse a Goliat, ¿sí? Y era el pueblo del Señor, y a David le entra un celo, y él ya conociendo al Señor en su camino, pues dice, no, este hombre no puede desafiar a los escuadrones de Israel. David va y se enfrenta a él, y todos sabemos en qué terminó, ¿no? Y le mocha la cabeza. Esa es otra victoria, podríamos decir que también halló gracia delante del Señor. Y así más. Bueno, y conocemos otras, ¿no? Conocemos las victorias que tuvo el pueblo de Israel, yendo hacia la tierra prometida, ¿no? Como en el desierto, luchando con diferentes pueblos, enemigos. Tenemos la historia de Esther, ¿no? Y Esther y el pueblo de Israel pues estaban ya bajo el imperio persa, medo persa, y entonces, bueno, pues hay un enemigo de Israel y no nos vamos a detener mucho ahí, pero Israel siempre ha tenido enemigos, en ese tiempo tenía otro enemigo, y decretan muerte al pueblo de Israel, pero luego Esther, una mujer muy especial, logra que el rey permita que Israel se defienda, y de ahí viene otro momento de salvación, y vemos historia tras historia, ¿sí? Victorias y victorias. Pero algo interesante de todas esas victorias es que no encontramos una sola victoria del pueblo de Israel que haya sido obtenida por un esfuerzo propio, o porque se propusieron simplemente, porque planearon muy bien la estrategia. Ni siquiera David. Aparentemente tuvo victorias no buscando al Señor, pero esas victorias le salieron caro, ¿sí? Le costaron bastante caro. ¿Y qué representa para nosotros al día de hoy? Entonces vamos a ir más adelante a darnos cuenta, a través de cada una de esas historias, que la gracia nos permite a nosotros seguir al Señor. Una definición, y yo le preguntaba al Señor, ¿qué es la gracia en todo caso? Por un lado sabemos que es algo que se da, que no se puede pagar, digamos, como algo gratuito, pero también la gracia, según lo que el Señor me hablaba, es, por un lado, la posibilidad o la oportunidad de seguir al Señor. Voy a decirlo nuevamente, la gracia es la posibilidad de seguir al Señor. No es una definición completa de la gracia, pero hay momentos en nuestra vida, como han habido muchísimos en el pueblo de Israel, en que se da una situación, se da un decreto de un diluvio, ¿sí? Voy a acabar con la tierra. La mayoría de la humanidad va a perecer.
Pero el Señor le permite a Noé seguir al Señor en algo específico y eso significó para él salvación. ¿Sí? También Nehemías se encuentra con que Jerusalén estaba destruida y él está compungido de corazón, se duele por ver el estado de la ciudad amada por Dios y en medio de ese dolor el Señor le da la oportunidad a Nehemías de hacer algo, ¿sí? También de seguir al Señor en algo específico. Y así vemos una tras otra. Pero para entender también qué es la gracia y por qué, al fin y al cabo, gracia, porque el Señor tiene que establecer de que nuestra vida y nuestras victorias tienen que darse por medio de la gracia. Pues vamos a ver la historia de dos pactos, la historia de la ley versus la gracia. ¿Ok? Entonces vamos a ir, por favor, un segundo. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 8. Aquí les pido un poco de paciencia, va a ser de los pasajes más largos que vamos a leer. Y bueno, mientras ustedes llegan a Hebreos 8, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Vamos a empezar desde el 1, ¿ok? Hebreos 8, Hebreos está en el Nuevo Testamento, casi al final, antes de Santiago. Muy bien, ¿estamos ahí? Hebreos capítulo 8. Hebreos 8. Muy bien. Bueno, vamos desde el versículo 1, ¿sí? Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, al que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero, pongamos atención ahí, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Bueno, aquí está haciendo una comparación entre no solo el tabernáculo terrenal, sino el tabernáculo celestial, ¿sí? Y las funciones del sacerdote, hablando del sumo sacerdote. Continuamos, dice el versículo 4. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Y detengámonos aquí un momento. ¿Qué es esto? Puede ser confuso, sobre todo si no hemos pasado por ahí antes. El escritor de Hebreos está hablando, de nuevo está haciendo una comparación y una explicación sobre las diferencias entre el servicio a Dios terrenal y el verdadero servicio a Dios ofrecido por el Señor Jesús, que es por siempre. Pero habla de algo muy importante. Dice un término interesante en el versículo 5, copia y sombra de lo que está en el cielo. Copia y sombra. Entonces, en la palabra, aún sin conocerla mucho, uno sabe que la palabra está partida en dos. Bueno, hay dos partes principales, ¿no? ¿Cuáles son? Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Podemos decirle el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, ¿sí? Y entonces uno ve esos dos y por lo general, pues el Antiguo Pacto, sobre todo es como estamos bajo la ley y se resume como si en el Nuevo Pacto estuviéramos bajo la gracia. Pero realmente es el mismo Dios el que habló en el Antiguo Testamento, el que habla en el Nuevo, y ese Dios que nos habla en el Antiguo Testamento, pues ya lo vemos manifestando ciertas cosas o ciertos matices de lo que es el pacto que ahora tenemos y que queda para siempre. Entonces, una diferencia básica entre el Antiguo Testamento y el Nuevo.
sabemos que en el Antiguo Testamento había muchos mandamientos, bueno, específicamente a nivel de la ley, 613 mandamientos. Algo muy importante, que el que no cumpliera los mandamientos, el que no cumpliera la ley, pues era maldito, ¿sí? O acarreaba maldiciones. Pero aunque en el Nuevo Testamento también hay mandamientos, porque el Señor estableció, nos dejó enseñanzas, realmente la diferencia entre los dos tiene que ver con algo central, y es el sacrificio. ¿Okay? En el Antiguo Testamento, una persona, para poder que sus pecados fueran perdonados, y para poder de cierta manera acercarse a Dios y aún ofrecerle al Señor ofrendas, tenía que haber derramamiento de sangre. Tenía que presentarse un animal en expiación, ¿sí? Entonces alguien que no era un ser humano sino un animal, pues tenía que ser sacrificado para poder que esa persona y sus pecados fueran perdonados, ¿sí? Para haber una remisión de pecados. Pero en el Nuevo Testamento sabemos que hay un sacrificio supremo, ¿sí? Que se hizo una sola vez y para siempre, es el sacrificio del Señor, y que ahora nosotros somos perdonados por su sacrificio, ¿sí? Y que no tenemos que estar ahorita sacrificando ovejas ni sacrificando corderos, porque el Cordero de Dios fue sacrificado y nuestras culpas pueden ser ya perdonadas. Esto es glorioso. Pero quiero que nos centremos allí porque lo que estábamos viendo en el Antiguo Testamento era sombra y copia de lo que iba a suceder, ¿sí? Todo eso era una preparación para lo que el Señor iba a manifestar en la cruz y lo que ahorita nosotros podemos vivir. Era una copia y sombra. Entonces, cada momento que el pueblo de Israel estaba teniendo una victoria, cada momento que se les estaba manifestando la gracia, ellos estaban pudiendo probar un poco una sombra de lo que es el Señor, ¿sí? Estaban bajo el marco de la ley, que para mucha gente es tediosa, ¿no? Como antes de venir al Señor, quizás para nosotros todo era religiosidad y todo eran cargas. Y bueno, mi mamá nunca me bautizó por la iglesia católica, ni hice primera comunión, ni nada, pero sé que hasta cierto punto nuestra relación con Dios puede volverse eso, puede volverse cumplir mandamientos. Si no los cumplo, entonces me va a ir mal, y todo ese tipo de cosas. Pero en cada proceso que el pueblo de Israel vivía y nosotros vivimos, el Señor nos está manifestando algo de Él, ¿sí? Entonces ahora pensemos, vamos a enumerar un par de cosas. Vamos a hacer una dinámica un poco, vamos a hacerla. Yo voy a decir algo, voy a establecer un caso, ¿sí? Y ustedes al final dicen, es gracia. ¿Qué van a decir? Es gracia. Muy bien, pero vamos a empezar con la primera. Cuando tu cónyuge te perdona por la 1000ª vez. Muy bien. Cuando pasas el semestre sin saber cómo. Ahí están pintados. Cuando puedes comerte una hamburguesa después de pagar todas las cuentas del mes. Ahí los veo desfalcados por el Burger Master. Cuando el Once Caldas clasifica cuadrangulares. Yo veo los estados. Cuando todavía puedes hacer el mercado con estos precios. Eso, muy bien. Cuando el Señor responde una de tus oraciones. Cuando todavía disfrutamos de paz en nuestra ciudad. Cuando sigues vivo, aunque no debieras. Y hay muchos que siguen vivos, pero que han tenido la muerte encima por mucho tiempo. Pero eso es. Cuando sigues escuchando que Dios te ama y murió por ti. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor. Porque verdaderamente todo lo que enumeramos, aunque fueran ejemplos un poco tontos, realmente el Señor nos ha venido siguiendo desde que nacemos o desde antes. El Señor ha trazado para nosotros un destino, ha trazado un propósito, y según, no importa cuán lejos o cuán cerca estuviéramos de Él desde pequeños, si ustedes empiezan a recordar, y por eso les preguntaba qué victorias ha tenido el Señor en sus vidas, el Señor ha estado de a poco manifestándonos una sombra y una copia, bueno, más bien una realidad, de lo que Él es
de lo que Él pretende para nosotros, de lo que Él siente por nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando nos examinamos, y yo recuerdo, por ejemplo, que sin lugar, digamos, a generar lástima, pues mi papá, él falleció antes de que yo naciera, entonces, digamos, por ese lado, a nivel económico, a nivel económico, pues pasamos ciertas restricciones, ¿no? Y yo veía las propagandas de Fox Kids, nunca tuve un carro con control remoto, me acuerdo, pero el punto es que el Señor de una u otra manera siempre se encargó de proveer. Ahora, eso, claro, eso uno lo vive y antes de conocer al Señor uno puede no tener muy en cuenta de qué es lo que está pasando. Pero por ese lado para mí fue la provisión y que una tras otra el Señor lo sigue haciendo. Para otra persona puede ser que, como les decía antes, el Señor a varios les ha salvado la vida varias veces, ¿no? Y pueden ir haciendo un expediente y contando allí cuántas veces han sido. Para otros quizás han tenido paciencia, les ha tocado gente paciente con ustedes por años, que los ha aguantado. Como les decía, cuando a uno lo perdona a la esposa por milésima vez, eso es gracia. No hablo por mí, no, hablo por otros esposos. Y uno puede pasarse la vida recibiendo la bondad de Dios sin conocer el corazón de Dios. Uno puede pasar por una victoria, uno puede ser escogido por Dios como el pueblo de Israel, recibir una promesa de una tierra, obtener victorias en el desierto y después de cientos de años volver atrás y nunca llegar realmente a conocer al Señor. Y esto es lo que es la vida en el Antiguo Testamento. Es el mismo Dios, es ese mismo Dios misericordioso, perdonador, que a propósito vamos a leer un pasaje, también una de las primeras menciones de lo que es la gracia, la redundancia. Vamos a ir a Éxodo 34, del 6 al 7. Éxodo 34. Y vamos a gastar Biblia, ¿ok? Éxodo 34. Vamos desde el versículo 6 hasta el 7. Bueno, Moisés está encontrándose con el Señor. Y miren qué interesante, cuando el Señor le está dando la ley a Moisés, bueno, le está repitiendo la ley porque ya le había dado unas tablas y, bueno, el pueblo de Israel ya estaba deleitándose en un becerro de oro, se quiebran las tablas, Moisés las parte y el Señor les da una nueva. Le da unas nuevas tablas. Bueno, y dice así, versículo 6, Éxodo 34, pasando delante de él, delante de Moisés, proclamó el Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Nueva versión internacional. Que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la tercera y la cuarta generación. Qué versículos que aparentemente pueden parecer contradictorios, ¿no? En la parte final, él no deja sin castigo al culpable, castiga la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero primero nos está hablando algo que está en el Antiguo Testamento, y es que el Señor es clemente y compasivo. Y esta expresión clemente en el hebreo es genún. ¿Qué tal me salió la pronunciación? Genún, lo estoy practicando. Genún viene de gen es gracia, y genún sería clemente, ¿no? Entonces, el Señor es ese que da gracia, que es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces, nos da una ley, nos establece qué va a hacer, pero también nos dice, este soy yo, ¿sí? Entonces, como si yo les digo a ustedes, miren, si usted no me paga mañana, lo echo a la cárcel, pero yo soy compasivo. Piensen, o sea, eso es lo que a uno en la mente natural le puede pasar primero por la mente, ¿no? Como estos contradictorios.
¿qué me estás diciendo? Me acabas de dar mandamientos que si no los cumplo y que además son difíciles, me muero, pero me estás diciendo que eres clemente y compasivo. Y entonces, vamos de nuevo, porque el Señor, una tras otra, está permitiéndonos, está dándonos oportunidades para seguirlo, pero también nos está dando oportunidades para conocerlo. ¿Okay? Entonces, el Señor le da al pueblo de Israel, ya dijimos, bueno, David y Goliat, está también Noé, Moisés también tuvo sus victorias, por lo menos llevó al pueblo a través del desierto. Luego tenemos las victorias que Josué también obtuvo, obviamente, victorias militares, no sé, es un sinnúmero de victorias. ¿Sí? Y aún así el pueblo termina, por lo menos en el Antiguo Testamento, termina en silencio. ¿Okay? Termina con el Señor callando, el pueblo vuelve a su tierra después de estar en manos bajo diferentes imperios por causa de su maldad, después de estar oprimidos. Y pareciera como si el Antiguo Testamento para el Señor hubiera sido derrota, ¿no? Como que lo intentó y bueno, y ahí quedó. ¿Sí? Pero cuando nosotros vamos a estudiar un poco más qué pasó y por qué viene un nuevo pacto, nos damos cuenta de cuál era el problema. ¿Okay? Entonces vamos a ir a otro texto. Ya cada vez tenemos menos texto, así que les agradezco la paciencia. Vamos a ir por favor a Oseas. Oseas es uno de los profetas menores. O sea que vamos a pasar después de Isaías, de Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Y vamos a ir a Oseas. Oseas. Exacto, sí, los creídos, Oseas. Bueno, dice en el capítulo 11 de Oseas. Muy bien, dice así desde el versículo 1. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, ¿qué pasaba? Más se alejaba de mí. Este es el versículo 2. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Efraín hace parte de Israel. Yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Entonces esto es algo muy interesante porque cada vez que el Señor le mostraba bondad al pueblo de Israel, yo decía, ay, qué chévere, debió haber sido Baal. Y después veían que Baal no les daba nada y volvían al Señor, pero después olvidaban que era el Señor. Versículo 4, lo atraje con cuerdas de ternura, de cuerdas de amor, lo atraje con lazos de amor. Le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. Y entonces vemos que el pueblo de Israel, a pesar de toda la bondad del Señor, todavía no es capaz de reconocer que es de Dios de quien viene la bondad. ¿Sí? De que Él es el quien los sana, ¿sí? Quien les quita el yugo, quien los trae libertad. Y esto es lo que pasa muchas veces con nosotros, ¿sí? Que a pesar de que el Señor nos viene mostrando su bondad, y como dice la palabra, que el sol amanece sobre justos e injustos, conociéndonos al Señor, la bondad del Señor nos perseguía, ¿sí? O por lo menos se nos manifestaba. ¿Sí? Gente que a nivel económico estuvo bien y eso es una gran bendición. Gente que quizás al principio en su vida no la vivió tan bien, pero que luego el Señor les permitió prosperar. Y no importa cómo nacimos o cómo crecimos, lo importante es llegar a reconocer nosotros cómo el Señor se ha ido manifestando a través de nuestra vida, para que vayamos pensando en eso, cómo el Señor nos ha venido siguiendo y qué ha querido con eso. ¿Para qué el Señor a mí me da una esposa? ¿Para qué me da una hija? ¿Para qué me permite graduarme? Pues para mí era importante graduarme, pero pasa el tiempo y ya uno no piensa en eso. Pero ¿por qué el Señor permite eso? Porque me meto en una deuda y el Señor me permite salir. Y me meto en otra deuda y me permite salir de esa. Porque el Señor constantemente nos manifiesta su bondad.
Y es porque a través de cada una de esas cosas el Señor nos está manifestando su corazón. Cuando tú la embarras y tu mamá te dice, bueno, levántate y sigue. Si tu mamá te perdonó, pero es el Señor manifestándote a ti que Él te perdona, que Él quiere perdonarte. Cuando tú eres sanado, por lo menos de una gripa, ¿no? Que para los hombres puede ser, según mi esposa, para nosotros la gripa sí es como si le hubieran apedreado. Cuando el Señor nos sana, no quiere que nos quedemos ahí, ay, el Señor me sanó, sino que nosotros vayamos conociendo que Él es el que nos sana, es decir, que nuestra sanidad viene de Él y que cada vez que lo necesitemos, el Señor va a estar ahí para sanarnos. También que si el Señor nos ha restaurado emocionalmente, es porque Él es nuestra fuente a nivel emocional, pero el Señor quiere que tú pases de la sombra y de la copia a conocer la realidad, a conocer el diseño del cielo, a conocer que sí, hubo sacrificios que tuvieron que hacerse y que quizás en tu vida tuviste que hacer sacrificios para que te des cuenta que Él es el que hace el sacrificio que verdaderamente cubre tus pecados, cubre tus maldades. Y aquí es cuando nosotros vamos a darnos cuenta, vamos por favor a Jeremías 34, Jeremías 34, 31, perdón, Jeremías 31, al versículo 31. Ya sabemos que el pueblo de Israel no podía ser fiel, no era fiel. O sea, a pesar de que constantemente el Señor le manifestaba el perdón, lo redimía, y la historia está plagada de esos eventos, de que el Señor, un momento en el que David acarreó un juicio sobre su pueblo, dice la palabra que el Señor lo incitó a censar el pueblo, porque Israel en ese momento acarreó un juicio sobre sí, pero a través de eso el Señor, bueno, llegaron consecuencias y David al final se presenta al Señor y el Señor lo perdona al pueblo. Luego tenemos la historia de Nehemías en la que la ciudad está destruida, las murallas están caídas y luego él va y se presenta delante del rey y le pide favor para ir a reconstruir las ruinas. Es decir, vamos viendo una gracia para cada tipo de situaciones, una gracia para reconstruir, una gracia para ser salvos, una gracia para ser perdonados, una gracia para ser fortalecidos. Vamos viendo que van hallando gracia para cada una de sus necesidades. Y ahorita que, entonces, vamos ya a Jeremías 31, de nuevo el versículo 31, por favor. Y ahorita, para cambiar un poco, alguien que lo pueda leer del 31 al 34. Okay, alguien con una voz fuerte, por favor. 31, versículo 31 al 34. Dice así. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén, amén. Esto es impresionante, esto es impresionante. El Señor esto nos está diciendo, esto es en el Antiguo Testamento otra vez, y ya dicen ya este pacto no funcionó, se requiere un nuevo pacto, pero Él está manifestando lo que Dios quiso todo el tiempo, lo que Él pretendió. Él dice que hará un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá,
que no será un pacto como el que hizo con los antepasados, cuando los tomó de la mano y los sacó de Egipto, no el pacto que vemos en Éxodo, sino, porque bueno, ellos lo quebrantaron a pesar de que el Señor era su esposo, sino que este pacto tiene unas características muy importantes, ¿sí? Lo primero que vemos es que dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. ¿Sí? Y aquí hay una diferencia grandísima. Cuando tú recibes una palabra que para ti es carga, que es simplemente letra y sangre, ¿sí? Pero cuando viene una palabra del Señor que se clava en tu corazón, que ya es para ti, eso cuando tú vas conociendo al Señor y te das cuenta que tanto hablarte de fidelidad y después de tú verla en tu vida, tú dices, sí, el Señor es fiel, y tú pasas por una nueva prueba y tú dices, no, el Señor me va a sacar de aquí porque Él es fiel. Vas conociendo al Señor, te vas dando cuenta de quién Él es, y esto es lo que Él quiere. Dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Qué tremendo esto, ¿no? Yo les comparto a ustedes ahorita este mensaje y quizás ustedes también se lo comparten a alguien más o le hablan de algo diferente y todos estamos buscando que tal persona conozca al Señor. Sí, debemos seguir haciéndolo. Pero finalmente el Señor dice, no, no tendrán que hacerlo más en el sentido de que cada persona me conocerá. Sabrá quién soy. No se quedará más con mi bondad, no se quedará con que hoy pudieron venir a Youth, no se quedará con que simplemente, y no le digo a mal, pero tomando el ejemplo, solamente con que hay una ponencia que fue aceptada o que hay un trabajo que fue otorgado, sino que el Señor está manifestando aspectos de lo que Él quiere con nosotros. Esto no va a parar aquí, sino que cada uno va a conocer al Señor. Y aún más que ya la ley del Señor no va a ser simplemente letra, sino que va a estar en el corazón de cada persona. Y aún más, bueno, el Señor dice algo que también Él quiere y que vamos a ver cuál va a ser la victoria del Señor, y es que Él quiere un pueblo, ¿no? Dice, tú vas a ser mío. Eso es lo que Él pretende. Quizás hoy puede que seas o no seas del Señor, yo quiero pensar que sí, que tú y yo somos del Señor, pero que la victoria de lo que el Señor se está jugando en este momento, el partido que el Señor está jugando ahora, es tu vida. Lo que el Señor quiere con tu vida es que tú lo conozcas, que cada bondad que has tenido es porque Él te dice, yo te amo y tú vas a ser mío y tú me vas a pertenecer y yo voy a ser tu Dios. No van a ser solamente palabras, no van a ser solamente leyes, sino que tú me conocerás y no tendrás necesidad de que alguien te diga, mira, conoce al Señor, búscalo, sino que tú lo harás. Y si alguien se ha visto en este tiempo incómodo porque les dicen, busquen al Señor y no lo buscan, va a llegar el día y yo creo que va a llegar el día en el que tú vas a buscar al Señor y que el Señor va a decir, este es mío, tú eres mío, tú me perteneces. Y veíamos entonces ya una diferencia entre ley y gracia. Ya sabemos que hay un pacto antiguo, ¿sí? Y que hay un pacto nuevo, ¿sí? Y ese pacto permanece para siempre y que no es un pacto que consista en la ley, que ya no hay sacrificios que dar. Pero aún así nos encontramos nosotros hoy, y ustedes pues lo saben más que yo, con las luchas que tenemos, ¿no? Quizás hoy, a pesar de que hay una bondad del Señor, no lo buscamos. O quizás hoy, no sé, caímos en un pecado sexual. O volvimos a hábitos que teníamos antes, de los que el Señor nos había librado. ¿Cómo puede cumplirse esto? ¿Cómo puede ser que el Señor va a la cruz, paga por mis pecados? Porque la palabra declara que la paga del pecado es muerte. También la palabra declara que maldito es todo aquel que cuelga en un madero. Y esa palabra fue dada para que viéramos al Señor colgando en un madero y supiéramos que Él estaba tomando nuestra maldición, que Él estaba pagando por nuestra muerte. Porque es que la gracia se necesita, porque la ley no podía nosotros acercarnos al Señor. Y también se necesita que alguien pagara por nuestros pecados, que alguien lo hiciera. Pero
nos vamos a encontrar con la historia de 4 ladrones. Entonces, vamos a ir por favor a Lucas capítulo 22. Vamos a empezar desde acá para dar un poco de trasfondo. Capítulo 22, Lucas 22. Aquí ya, en este capítulo, el Señor tiene la última cena con sus discípulos. Ya Judas ya estaba en su corazón el traicionar al Señor. Ya había emprendido la traición. El Señor va a orar a Getsemaní. El Señor es arrestado. Vemos cómo se va desarrollando, cómo todo va creciendo, llevando hasta la cruz, ¿sí? Esta historia yo creo que también la conocemos. Pero en el versículo 66 nos encontramos con que el Señor es presentado ante Poncio Pilato y Herodes. Entonces dice lo siguiente: al amanecer, Lucas 22, 66, al amanecer se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. Entonces vemos las autoridades espirituales, ¿sí? Vemos las autoridades sobre el pueblo. Y le están diciendo al Señor: si eres el Cristo, dínoslo, le exigieron. Jesús les contesta: si se lo dijera a ustedes, no me lo creerían. Y si les hiciera preguntas, no me contestarían. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Bueno, lo están interrogando, al fin y al cabo. Sí, lo están interrogando. Y como hemos aprendido también recientemente, o el pastor lo ha mencionado muchas veces, lo estaban examinando para encontrar alguna falta en él, como se tenía que examinar el cordero que era presentado delante del Señor una vez al año. Están buscando falta, pero cada uno de ellos, escribas, los ancianos, el consejo, Poncio Pilato, se van a dar cuenta, como dice el capítulo 23, versículo 4. ¿Qué dice Poncio Pilato allí? ¿Qué les dijo a los sacerdotes y a la multitud? Muy bien. Bueno, en esta versión dice: no encuentro que este hombre sea culpable de nada. No encuentro motivo de hacer con él lo que ustedes quieren. No encuentro motivo de crucificarlo, no encuentro motivo de darle muerte. Y también Poncio relata que estuvo con Herodes, dice el versículo 6, cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Muy bien. Pero Herodes también se da cuenta, después de burlarse del Señor, se da cuenta que tampoco había culpa en él. ¿Sí? ¿Por qué es importante saber que el Señor no tenía culpa? Pues porque de todos los que merecíamos la muerte, el que no la merecía la pagó por nosotros. ¿Sí? Alguien está tomando tu lugar. ¿Sí? Supongamos esto, espero que tampoco alguien lo haya hecho, pero dado los números en Colombia, supongamos que había un trabajo de grupo en el colegio, ¿cierto? Y solamente uno trabajó. ¿Quién era el que siempre hacía el trabajo de grupo? El que lo hacía por todos. ¿Sí? Bueno, muy bien. No, eso demuestra en cierto sentido, carácter del Señor. Pero el que no hizo el trabajo recibía la bendición del que sí lo hizo. ¿Sí? El que sí se mató y se trasnochó haciendo el trabajo, le va a acarrear buenas notas para los demás. ¿Sí? Pero él tuvo que sufrirlo, y aquí vemos que listo, el Señor no tenía por qué, y esto tenía que quedar en evidencia para nosotros. No tenemos que deducirlo solamente al verlo, sino que tenía que ser decretado: este hombre no es digno de muerte, pero aún así va a ir a la cruz. ¿Sí? Y estando el Señor en la cruz, y aquí es cuando nos estamos dando cuenta de la historia de 4 ladrones. ¿Sí? Hay 2 ladrones muy conocidos por el término ladrón como tal, y son los 2 ladrones que acompañan al Señor en la cruz, ¿no? ¿Lo recuerdan?
¿Y recuerdan la diferencia entre los dos? ¿En qué se diferenciaban los dos ladrones? Bueno, el uno aceptó a Cristo y el otro no, ¿cierto? Pero vemos en uno de ellos, sí, esto también está en el capítulo 23, en la crucifixión. Vamos a ir, por favor, al capítulo 23. Muy bien. Perfecto. Versículo 39. Dice lo siguiente. Mucha atención acá, muchachos, por favor. Dice, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo, a insultar al Señor. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Este es el primer ladrón, el primer bocón, ¿no? El que lo ve allí despedazado y le dice, ¿eres tú el Cristo? ¿No eres el Cristo? Pues entonces sálvate, bájate de ahí y bájanos a nosotros. Demuestra que lo eres. Y nos empezamos a dar cuenta, un primer ladrón, ¿no? Uno que está al lado del Señor, el tipo de persona que ve todo lo que el Señor ha hecho y que está escrito y dice, no, pero hazlo más, dame otra muestra. Como quizás lo hemos escuchado en campus universitarios o en conversaciones con gente, pues si es de verdad, si existe, entonces que haga esto. Miren lo que está pasando con mi vida, que lo haga, que lo resuelva. Y entonces quizás le crea. Y aquí tenemos un tipo de ladrón, no sé si algunos se han identificado con él. Y si vamos más atrás tenemos otros dos ladrones. No sé si recuerdan otro ladrón en la palabra. Uno que sacaba de la bolsa, del alfolí, que ahorita vamos a pasar. Judas Iscariote. Isca, el viejo Isca. Judas Iscariote, que tomaba de lo que sembran en el misterio del Señor, ¿sí? Que sacaba de su plato. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos dos ladrones? Que Judas tuvo toda la oportunidad de conocer al Señor. Es más, lo conoció, lo vio, caminó con Él, fue llamado por el Señor, vio milagros del Señor, vio su carácter, ¿sí? Pero aún así, el final de su vida fue que, a pesar de que él vio todo esto del Señor, llega un punto en el que él decide, obviamente en sus fuerzas, decide terminar con su vida. Es decir, aquí no hay nada más para mí, lo que he hecho no tiene perdón, no tiene ningún tipo de redención y acaba con su vida. Y es triste porque obviamente es alguien que anduvo con el Señor, que quizás de los 4 que vamos a ver, fue el único ladrón que verdaderamente estuvo cerca del Señor, que estuvo sentado a la mesa con Él, ¿sí? Que oró con Él, que leyó la palabra con Él, que lo escuchó enseñar, ¿sí? Y vemos otro ladrón, tenemos a Judas ahí mientras tanto, otro ladrón, y les doy otra clave, ladrón y asesino, Barrabás, muy bien. Entonces ya saben que el Señor está siendo inspeccionado, intervenido, investigado por todas las autoridades. Y ellos dicen, libéranos a Barrabás. ¿Sí? Recuerdan que para ese tiempo iba a ser liberado alguien que estuviera preso, ¿no? Y claro, cuando vemos por ejemplo la pasión de Cristo, que hacen ver a Barrabás, ¿se acuerdan esa escena tan desagradable? Aprovecho que, si yo sé qué cara haría a mi esposa otra vez, si le hago así. Pero Barrabás se muestra en la pasión de Cristo como una persona completamente detestable, ¿no? Desagradable. Pasa, medio lo mira y luego sale riéndose. Pero en la palabra esto, digamos que no está tan especificado, ¿sí? Esto es como una diferencia que tuvo Mel Gibson y que quiso ponerlo ahí, ¿no? Sí, el mismo del Patriota, el mismo de Corazón Valiente.
Entonces Barrabás es liberado, ¿no? ¿Y quién se entrega en su lugar? Pues Jesús, ¿no? Pero yo quiero pensar, y pues quiero que pensemos todos obviamente, en qué estaba pasando por la mente de Barrabás, ¿sí? Pues los presos, lo- seguro que sí. Eh, Barrabás seguramente estaba enterado de que estaban las posibilidades de que fuera liberado, ¿cierto? Quizás lo que no sabías por qué iba a ser liberado, ¿sí? Y quién iba a pagar el precio. Pero Barrabás en este cuento es, en lo que tiene que ver con la crucifixión del Señor, o sea, en este punto, como que la libertad le llegó a él, ¿sí? No le vemos a él sacudiendo a Poncio, libérame, libérame, ¿no? Ni influenciando a los sacerdotes. No, él estaba preso y en un momento a otro le dicen, mire, salga, que alguien está en su lugar. Entonces, a veces nos llega a nuestra vida momentos en los que, ve, fuimos sanados. ¿Y quién lo hizo? ¿Y por qué? Y la gracia se empieza a manifestar a uno que conociendo a Cristo, aún así lo traiciona, le es infiel. Los que conocen a Cristo le han sido infieles en algún momento. Pensemos en eso. El que no tenía idea ni quién era Jesús, pero que le quitan los grilletes y salga y recibe la bondad, pero no se da cuenta ni siquiera de qué es lo que pasó. Luego llega otro que lo está viendo derramado en sangre y aún así le dice, bájeme a mí, a ver. ¿Y por qué a nosotros nos cuesta tanto aceptar la gracia? Porque a pesar de que el Señor te ha sanado en múltiples ocasiones, de que el Señor te ha perdonado deudas, de que te ha dado día tras día más oportunidades, porque si fuéramos a hacer una estadística muy a lo americano, el 75% de las personas, que seguramente es más, decimos al Señor, viene el verbo, la expresión coloquial, ¿no? Eso tan bueno no dan tanto. Y quizás este es el pensar. Vemos dificultades en este momento ahora, en nuestra vida, con las que veníamos antes del servicio. Y estamos viendo al Señor y decimos, no, que yo pueda salir de esto. No, muy duro. Ya lo hiciste antes, Señor, sí, pero es que volví a hacerlo yo. ¿No? Y si recordamos algo especial, y quiero que se pregunten ustedes, ¿a quién el Señor le muestra gracia? La primera respuesta obvia diríamos que a todos, ¿no? A todo el mundo el Señor le manifiesta gracia. Bueno, hay tres momentos en la palabra. Uno dice que Él se mostrará compasivo con el que se mostrará compasivo. Es decir, yo le mostraré compasión al que yo quiera. Sí. El Señor determina, ¿no? Y hay unos tipos de personas eh, que atraen la gracia del Señor. No solo por ellos, sino por todo un pueblo que va a ser bendecido. También, denme un segundo para dárselos de una forma un poco más clara. Bueno, en Éxodo 33, 19 dice esta parte, el Señor le muestra gracia a quien Él quiere. ¿Sí? Pero también en el Salmo 84, 11 dice que Él muestra gracia a los que caminan rectamente, a los justos. Entonces alguien que se está guardando en justicia tiene constantemente la gracia del Señor. Y ya vimos para qué era la gracia, ¿no? La gracia trae favor, la gracia permite que tú acarrees salvación para tu casa, o sea, que la traigas como fue Noé, que hayan cosas que sean reconstruidas como pudo hacerlo Nehemías. ¿Sí? Hay gracia para muchas cosas, para obtener un trabajo, para presentar una ponencia, en fin. Pero también, y este sí quiero que lo leamos, Santiago 4:16. A ver, el Señor aquí le muestra gracia. Santiago 4:16. Otra vez Santiago, recuerdan, está después de Hebreos.
Santiago 4, 4, 4. ¿Qué más les digo? Bueno, no tengo más. 4:16. Perdón. ¿Si lo tengo bien? 4. No, un segundo. Bueno, debo encontrarlo mejor. No, perdón, era el 4:6, no 16, 6, sí. Juan, sí, por favor. Este es el punto. Por eso es que Ezequiel escribía que hay un corazón de piedra, un corazón que debe ser cambiado, un corazón que debe ser cambiado por uno de carne, ¿no? Porque es que el Señor da gracia a los humildes, ¿sí? Pero se opone a los orgullosos. Y no es tanto que el Señor no le muestre gracia a los orgullosos, porque los orgullosos seríamos todos, sino que para tú poder recibir la gracia de Dios necesitas despojarte de tu orgullo, necesitas humildad. Cuando el hijo pródigo, recuerdan la palabra del hijo pródigo, él dice, no, yo estoy en un chiquero, yo no tengo nada, hasta los siervos de mi padre comen mejor que yo voy a volver a donde mi papá, y siquiera que me dé trabajo, ¿sí? Y él vuelve donde el padre, ya sabemos que el padre lo recibe, lo acoge, hace fiesta para él, prepara comida, le da ropas nuevas, ¿sí? Pero el hermano mayor que siempre estuvo con él no tuvo eso. Y el hermano le pregunta, pero siempre he estado contigo y nunca hiciste fiesta para mí. Pero ¿cómo así? Porque aparentemente el hermano mayor era el que estaba andando de una forma justa, recta. Pero la fiesta fue para el que llegó. Pero es que la palabra declara que el humilde será exaltado. El humilde, no el que se queda, no el que guarda una fidelidad hipócrita, o más bien una fidelidad sin intención, una fidelidad que no es de corazón, sino por conveniencia, ¿sí? Sino el humilde. El hermano mayor está diciendo, pero yo debería tener eso. Pero es que en el Señor no deberíamos tener nada. Puede sonar muy fuerte, pero la paga del pecado es muerte. Lo que tú y yo merecemos es muerte, ¿sí? Y el engaño que hemos tenido como generación y como seres humanos es que vivimos mucho de ser buena gente, ¿sí? No, pero esa es buena gente. No, yo soy muy buena gente. Pero es que eso para el Señor es inmundicia. Porque no es ser un buena gente, porque ha sido moldeado a la imagen de Jesús. Pero Él exalta al humilde, ¿sí? Entonces, si volvemos a Lucas, estamos en el capítulo 23, capítulo 23, vamos a ir al versículo 40. Cuando estemos ahí, para que nadie se lo pierda, capítulo 23, versículo 40. Dice, pero el otro criminal, ¿todos ahí? ¿Sí? ¿Yes? Ay. Bueno, otra vez, ¿todos ahí? Eso. Entonces digan conmigo, yes. Ya saben inglés, ya. Bueno, versículo 40. Pero el otro criminal lo reprendió. ¿A quién reprendió? Al otro ladrón, ¿no? Al otro que estaba crucificado. El otro criminal, el otro ladrón lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos, pero este en cambio no ha hecho nada malo. Y luego le dijo al Señor, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le responde algo maravilloso. ¿Qué le dice? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es tremendo, es impresionante. Démosle gracias al Señor porque Él nos ha revelado que cuando nosotros, vamos, démosle gracias al Señor.
Saltemos su nombre. Porque el Señor le tocó pasar por 3 ladrones, a los que todos les manifestó gracia, pero que ninguno tenía la humildad suficiente para poder rendirse a esa gracia. ¿Sí? Porque todos estaban todavía intentando sus fuerzas. ¿Sí? Y esto me pasa mucho a mí. Yo era, algo que mi esposa describe con una palabra muy bonita, fastidioso. Yo era más joven, cuando era más joven, en mi pensar es que todo lo que tú pudieras hacer, yo podía hacerlo mejor. No sé si todavía sigue siendo el caso, pero lo que fuera, ¿sí? Si tú eras bueno en matemáticas, pues yo era mejor. O me dedicaba 2 días a estudiar y era mejor. Luego me di cuenta que el fútbol fue lo que me enseñó que no, que yo no era tan bueno. Pero mi pensar es que yo podía resolverlo todo. Yo era ese que hacía el trabajo por todos, ¿sí? Porque tenía mejor letra, porque analizaba mejor las cosas, porque aprendía más rápido. Entonces, claro, ¿ustedes creen que mi esposa tiene razón? ¿Sí? Entonces, bueno, eso sí, porque ya no soy así. ¿Ok? Pero esto en el Señor a mí me acarreó muchos problemas, porque mi pensamiento normal es, bueno, yo tengo esta situación, fui salvo en el 2015, pero aquí me encargo yo. ¿Sí? Entonces, el Señor me perdonó en ese entonces, y lo que pase aquí en adelante, Señor, lo resuelvo yo. Dame tiempo, ¿no? ¿Se han tomado ese tiempo? Señor, dame 2 semanas. En 2 semanas te lo arreglo, te lo tengo listo. ¿Sí? Ya. Tal cosa, paciencia. ¿Sí? Pero el Señor nos da la paciencia para que podamos darnos cuenta y cómo ha sido todo este tema. Conocerán al Señor. ¿Sí? Y verdaderamente, aquí es cuando el Señor recibe su recompensa. Aquí es cuando el Señor empieza a decir, consumado es. Claramente porque fue a la cruz, pero porque hubo uno que se dio cuenta y que dice no. Si vemos lo que el ladrón dijo, dice, el castigo es justo, esto es lo que yo merezco. Estar aquí, esto es lo que yo merezco. Se dio cuenta que lo que merecía era el castigo. Pero en cambio, no ha hecho nada malo. También reconoce que lo que el Señor hizo no tenía por qué hacerlo. Si lo que el Señor hace por ti y por mí, no tenía por qué hacerlo. Pero aún así, no nos queda de otra, es decir, Padre, ya no es por mí, pues ya estoy crucificado al fin y al cabo, pero ya no es por mí, es todo lo que tú me has querido mostrar. Es toda la sombra y la copia que yo vi antes. Y aquí es cuando el Señor se levanta y dice, consumado es, y cuando el Señor puede realmente decir, valió la pena. Valió la pena porque antes el pensamiento era de continuo solamente el mal, pero ahora hay uno que dice, yo no puedo en mis fuerzas. Yo no puedo en mis fuerzas. Y eso es lo que el Señor está invitándote a ti hoy. Que tú te des cuenta que el Señor te ha perdonado y que quiere seguirlo haciendo. Que el Señor te ha sanado y que Él es tu sanidad. Pero lo que tú estás viviendo hoy solo se resuelve si tú en humildad reconoces que es por su gracia, no por tu esfuerzo. No por tu esfuerzo. Así que si tú has identificado un área en tu vida o si te has dado cuenta que quizás no has sido consciente de aspectos del Señor que Él te ha querido mostrar, vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. Y hay una expresión que sale de eso, ¿no? Y es gracias, aprovechando. Pero también el Señor, al hablarnos todo esto, nos está dando una palabra y es que nos va a edificar, nos va a restaurar, que lo conoceremos. Entonces piensa en esa situación que en tus fuerzas no has podido resolver y ten presente hoy, 4 de mayo,
que el Señor hoy te está dando la oportunidad de seguirlo, de conocerlo y te está extendiendo su perdón. Padre, nosotros te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú a través de toda nuestra vida, Señor, tú nos has manifestado tu amor, Señor. Nos has manifestado tu bondad, Señor. Tú nos has seguido, Señor. Nos has mostrado que tú nos has guardado hasta hoy porque tú tienes un propósito con nuestra vida. Vamos a presentarle al Señor todo lo que Él ha hecho por ti. Señor, tú has dado oportunidades nuevas, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, a pesar de que hemos fallado, Señor, a pesar de que nuestras fuerzas no podemos, Señor, tú has continuado día tras día, Señor, dándonos la gracia, Padre, de poder, Señor, ser libres, de poder tener una nueva oportunidad, Señor, de poder salir a flote, Señor. Y yo te doy gracias porque aún más, Señor, hoy tenemos motivo, Señor, para darte la gloria, Señor, y podemos decirte, Señor, ven y visítame, Señor. Tenme en cuenta cuando vengas en tu reino, Señor. Visita mi vida, Señor. Vamos a presentarle esa situación. Visítame, Señor. Yo te la presento, Padre. Solamente tú puedes sacarme de esto. Solamente tú puedes darme la victoria, Señor. Solamente tú puedes, Padre, y no lo merezco. No lo merezco, ni puedo pagarlo, Señor, sino que sabemos que tu corazón, Señor, en tu corazón te has propuesto el amarnos, Señor. Tu palabra declara, Señor, que fue de tal manera que nos amaste, que entregaste a tu Hijo, Señor. Tú lo has hecho por amor, Señor. Tú no inspiraste la palabra por hacer algo chévere, Señor, sino porque tú nos amas, Señor. Porque tú nos amas y porque este amor te ha costado, Señor. Te ha costado todo. Te ha costado la vida, Señor, así como tú nos llamas a que demos nuestra vida por la tuya, así como tú la has dado por la nuestra, Señor. Que nos entreguemos, Señor, y entonces sabremos lo que es la vida. El que guarda su vida la perderá, pero que la entrega por mi causa, la encontrará. Eso es lo que el Señor te está hablando hoy. Deja de luchar en tus fuerzas. Deja de pensar que puedes, porque tú no puedes. Tú no puedes, recuérdalo de ahora en adelante, tú no puedes. Tú no eres lo suficientemente fuerte, no tienes las agallas, no tienes la valentía, no tienes una fuerza de voluntad suficiente que aguante lo que viene. Es el Señor quien te sostiene, es el Señor el que sostiene tu familia, es el Señor el que te guarda hoy, aquellos, como lo he repetido en varias ocasiones, los que deberían estar muertos. Los que deberían estar muertos hoy, denle gracias a Dios. Quizás mañana no sea ese día, quizás tengan muchos años más, pero reconozcan que es el Señor el que los ha estado guardando, que es el Señor el que los ha estado cuidando, y es por amor, no es por orgullo, no es por su nombre solamente, es porque Él te ama, es porque Él te ama. Él sabe lo frágil que eres y Él es el alfarero. Y solamente Él, si tú le rindes hoy, esa adicción que te tiene cautivo, esos vicios, ese desinterés por Él, esa infidelidad, el que constantemente huyas de su presencia, date cuenta que fuera de Él tú no tienes esperanza, porque un día todo acabará. Todo el orgullo del hombre será puesto en ridículo. No le pidas más tiempos al Señor, pídele gracia. Pídele gracia, Señor, dame la gracia. Dame la gracia de amarte. Dame la gracia de conocerte. Permíteme verte en cada bondad que recibo día tras día. Señor, por favor, yo clamo por nosotros y en especial por nuestro país, Señor. Vamos, clamo por Colombia, porque Colombia no merece nada. Nosotros merecemos muerte y destrucción, pero el Señor nos ha dado paz, el Señor nos ha dado riquezas, el Señor nos ha dado tiempo, nos ha dado la oportunidad de clamar. Y si tú como yo quizás hemos sido tardos para clamar, por favor que el Señor nos dé la gracia, Padre, danos la gracia de que en este día, Señor, sea tu obra la que prime en nosotros, Señor. Danos un corazón humilde, Señor, un corazón contrito y humillado, Señor. Por favor, ten misericordia.
este juicio no caiga sobre nosotros, nuestros hijos, Señor, nuestros nietos, Padre. Por favor, ten misericordia. Vamos, clama, alza tu voz, alza tu voz, alza tu voz, deja el orgullo. Deja el orgullo, el Señor no te pide perfección para orar, solo abre tus labios y Él los llenará. Él te dará palabra, Él te dará un corazón. Si tú te dispones, la promesa es hoy estarás conmigo en el paraíso, porque hoy es el día de salvación. Si tú no conoces al Señor, si te es lejano, si estás aquí por coincidencia, date cuenta que estás vivo. Estás vivo porque el Señor lo ha permitido, porque Él te ama, porque Él ha pagado el precio por ti. Por favor, Señor, ten misericordia, Padre, danos la humildad que necesitamos para postrarnos, Señor, para que tú redimas nuestra tierra, Señor, para que tú levantes tu nombre en esta nación, para que cumplas tu propósito con nosotros, Señor. Yo clamo, Padre, por tu propósito, Señor, que ha sido abortado en múltiples ocasiones, Señor, que ha sido cercenado. Señor, por favor, levántanos, levántanos. Danos fuerza de tu espíritu, Señor. Danos libertad, Padre, libertad, Señor, a todo el que está oprimido en sus mentes, Señor. Dale libertad en esta hora, Señor. Permite que toda distracción perversa y demoníaca cese en el nombre de Jesús, Señor. Que podamos abrirte nuestro corazón completamente, Padre. Completamente, Señor. Por favor, que acabe, Señor, que acabe en nosotros la inmundicia, Señor, del orgullo, Señor, del orgullo, Padre. Tú nos has permitido aún hablar en tu nombre, Señor. Padre, por favor, ten misericordia, Señor. Nosotros, como decía Josafat, Señor, no sabemos qué hacer, no sabemos, Señor. No somos inteligentes, Señor, lo suficiente, Padre, ni fuertes, Señor, ni tenemos ejército, Padre, pero hoy volvemos nuestros ojos, Señor, y el Señor te habla y te dice: fija en mí tus ojos, fija en mí tus ojos. Basta ya de fijarlos en ti, basta ya de fijarlos en lo que ves a tu alrededor. Fija tus ojos en mí, fíjalos, que yo me encargaré como lo he hecho hasta ahora. Yo proveeré para ti, yo te sanaré, yo te daré victorias que tú no pudieras conseguir en 1000 años. Yo te las puedo dar en un día. Aquello que tú le estás pidiendo al Señor, Él te dice: si tú te vuelves a mí, tú verás cosas más grandes. Deja de luchar en tus fuerzas. Búscame, búscame, búscame. Pídeme un corazón conforme al mío. Señor, por favor, danos un corazón conforme al tuyo, Señor. Un corazón que te reconozca, Señor, que te conozca. Padre, yo te pido perdón porque por nuestro orgullo nos hemos cerrado a conocerte, Señor. Hemos limitado tu palabra, Señor. La hemos hecho ineficaz, Señor, porque hemos sido tardos, Padre. Pero yo clamo que tú nos des oídos para oírte, Señor. Ojos para verte, Señor. Y un corazón que te ame, Señor. Un corazón de carne, Señor, que escuche y tiembla de tu palabra, Señor. Danos ese corazón. Permite que hoy sea un nuevo día para nosotros, un nuevo tiempo, Señor, en el que tu salvación se manifiesta por completo. Porque si tú te dispones, Él dirá: valió la pena, valió la pena, valió la pena. Aunque las naciones se vuelvan en contra del Señor, Él dice: valió la pena porque tú te acogiste a mí. Tú me recibiste y somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Aún esta noche, si tú has venido por primera vez o si no tienes seguridad, certeza de tu salvación, esta oración no es una repetición sencilla o simple, es simplemente una forma de que tu corazón pueda expresar
tu necesidad de Él, que tú puedas poner tu confianza y tu vida en Él. Vamos, clama conmigo, dile: Señor, yo reconozco que he estado luchando en mis fuerzas, que no te conozco, que vivo en pecado, que soy pecador, pero también reconozco que tú te has entregado por mí, que en tu nombre hay salvación, y yo clamo porque tú me salves, porque tú me hagas libre del pecado, que tú me des un nuevo corazón y me llenes con tu espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Si te gustó lo que acabas de ver y ha sido de bendición para tu vida, suscríbete a nuestro canal y síguenos en Instagram como _ccmyouth. Te invito también para que nos acompañes todos los sábados a las 7 de la noche a la reunión de Youth, y todos los martes publicamos nuestra enseñanza también a ese mismo horario. Youth.